En una pequeña aldea en Irak es medianoche del año 2003. Un hombre se esconde dentro de un agujero subterráneo, como si estuviera pasando su primera noche en su mundito de Minecraft. La entrada está camuflada de forma más rudimentaria posible, con un trozo de poliestireno. Pero de repente, las luces de toda la calle de la aldea se apagan por completo. Cientos de soldados estadounidenses comienzan a desplegarse y a registrar toda la zona. Al llegar a una de las granjas, un soldado se da cuenta de algo extraño. En el suelo, vio una cuerda medio enterrada, y al jalar de la cuerda, descubre algo que conduce directamente a una trampilla oculta. Los soldados lo abren y se preparan para lanzar una granada al interior, pero antes de quitarle el seguro de la granada, un par de manos aparecen en medio de la oscuridad. Es un hombre de barba muy larga y muy descuidada. Sale con las manos en alto, diciendo: "Mi nombre es Saddam Hussein, soy el presidente de Irak y quiero negociar". Señoras y señores, lo tenemos. Esta frase sonó en todo el mundo y algunos reconocen la historia por algunos memes que circulan en internet. Pero para los que no conocen la historia, yo aquí te lo voy a contar de cómo llegó el presidente de Irak, Saddam Hussein, a estar en esa situación. La búsqueda de este hombre empezó en el año 2003 con la invasión de Irak. Las fuerzas armadas estadounidenses y de la coalición justificaron la invasión a todo el mundo diciendo que Saddam Hussein ocultaba armas de destrucción masiva, acusación que con el tiempo se demostraría que fue completamente falsa. La invasión avanzó con rapidez. Bagdad, la capital, cayó 3 semanas después del inicio de los combates, pero para ese momento el presidente iraquí ya había desaparecido. Para celebrar la caída del régimen, los soldados estadounidenses derribaron la estatua colosal de Saddam como un gesto impulsivo, colocando así una bandera de Estados Unidos sobre el rostro de la estatua, lo que generó un profundo enojo entre los ciudadanos iraquíes que presenciaron el acto. Al notar el enojo de los ciudadanos, cambiaron rápidamente por una bandera de Irak, pero mientras derribaban estatuas, Saddam seguía libre. Él cambiaba de ubicación constantemente, no pasaba más de pocas horas en un mismo lugar, moviéndose principalmente por autos. Pero para capturarlo él y a los altos mandos de su régimen, el ejército estadounidense utilizó una herramienta psicológica y de logística muy particular, una baraja de cartas con los rostros de los hombres más buscados. El objetivo era que los soldados, al jugar en sus momentos de descanso con las cartas, memorizaran las cartas de los objetivos de alto valor. Por supuesto, Saddam Hussein era la prioridad número 1, el cual era la carta de as de espadas. Justo debajo de él estaban sus hijos, Uday y Qusay. Los meses pasaban y las pistas sobre el paradero del líder eran casi nulas. Desesperados por información, el gobierno de Estados Unidos fijó una recompensa millonaria, $15 millones por cada uno de sus hijos y 25 millones por la cabeza de Saddam. Esa estrategia funcionó, ya que 4 meses después, desde el inicio de la guerra, un hombre entró a la base militar de Mosul y confesó que estaba refugiando a Uday y a Qusay en su propia mansión. Con esa información, al día siguiente las tropas rodearon toda la edificación. Ellos no se rendirían fácilmente y empezaron un violento tiroteo. Las fuerzas estadounidenses tuvieron que solicitar apoyo y refuerzos. Lanzaron un ataque de misiles, destruyendo así gran parte de la residencia, matando a ambos en el acto. No pudieron capturarlos con vida para poder interrogarlos. Así el ejército estadounidense mató a los hijos de Saddam Hussein, lo cual Saddam rompió en silencio y difundió una cinta de audio lamentando la pérdida de sus hijos. El informante que entregó a los hijos de Saddam Hussein recibió una recompensa total de $30 millones. Con esos resultados, el ejército esperaba que esto motivara a más ciudadanos a hablar, pero el miedo y la lealtad hicieron que las siguientes misiones fracasaran una y otra vez, dejando solo rastros de destrucción y civiles inocentes heridos. Unidades de élite secretas como el Task Force 20 siguen realizando misiones basándose en rumores falsos. Un sargento de personal llamado Eric Maddox decidió seguir su propia estrategia. Se dio cuenta de un fallo de la Matrix. El ejército estaba asociado con cazar a las personas que estaban en las barajas de las cartas con las que jugaban los soldados. Esas personas formaban parte del viejo régimen político. Esas personas tenían el poder solo porque Saddam se los otorgaba. Pero ahora que el régimen ha caído, esas personas ya no les sirven para nada a Hassan. Hassan no necesitaba políticos que lo protegieran, sino necesitaba personas de verdad que lo protegieran. Y entonces se dio cuenta que durante su mandato, Saddam Hussein contaba con un sistema de seguridad de 3 niveles. El nivel exterior vigilaba los palacios. Después del nivel intermedio, viajaba con anticipación para asegurar las zonas que Saddam visitaría. El último nivel, conocido como los Hamayah, era el círculo íntimo de guardaespaldas de élite. Ellos permanecían al lado de él en todo momento. Entonces Maddox descubrió que eran precisamente los miembros de Hamayah quienes estaban ocultando a Saddam. Maddox centró interrogatorios en Tikrit, el pueblo natal de Saddam. El ejército cree que el ex dictador no se ocultaba ahí, por lógica. La zona era hogar de un grupo familiar clave, los Al-Musalit. Es donde provenían casi todos los guardaespaldas de élite. Un nombre empezó a repetirse a cada rato en uno de los interrogatorios, de forma muy continua: Mohammed Brahim Omar Al-Musaid.
Maddox concluyó que Mohammed Brahim no era solo uno de los guardaespaldas más cercanos de Saddam, sino que había convertido en el líder de la resistencia activa. Era uno de los que coordinaba los fondos para los contraataques y manejaba a los terratenientes en varias zonas del país para atacar a las fuerzas estadounidenses, utilizando tácticas de guerrilla. Y así, si alguien sabía dónde se encontraba Saddam, era precisamente él. Así comenzó entonces una silenciosa cacería a los eslabones. Maddox interrogó primero al sobrino de Mohammed Brahim. Este reveló las identidades de dos socios comerciales cercanos y el nombre de su conductor, Basim Latif. Perdón, no sé pronunciar nombres bien. Tras interrogar a Basim y los familiares de los socios, el ejército empezó a mapear los movimientos de su objetivo. La presión de los interrogatorios aumentó hasta que localizaron al propio hijo de Mohammed Brahim. Es un joven llamado Muslid. El joven no está involucrado en ninguna de las cosas ni en la resistencia, por lo cual inicialmente no se ve absolutamente nada, pero durante el interrogatorio mencionó un detalle muy importante, que solía ir a pescar con su padre en un estanque en una propiedad de Samarra. Cualquier otro investigador dejaría pasar esos detalles, pero Maddox recordó el interrogatorio que había hecho al antiguo amo de llaves de Saddam Hussein. El empleado mencionó algo curioso: el plato favorito de Saddam era el masfoug. Es un tipo de pescado muy popular en Irak. Esa pista cobró sentido, y así todas las pistas conducían a la granja de peces en Samarra. Entonces el ejército asaltó la granja de peces y detuvieron a dos pescadores, pero ninguno era Mohammed Ibrahim. Al interrogar a uno de los pescadores, mencionó que compartía un tío con un teniente de la resistencia, y que ese tío tenía una casa en Bagdad. Las unidades de fuerzas especiales registraron el apartamento en la capital, una ciudad controlada por la coalición desde hace meses, y para sorpresa de todos, Mohammed Ibrahim estaba ahí, y entonces fue capturado. Ibrahim fue interrogado directamente por Maddox. Le ofreció protección absoluta para él y a toda su familia. Con esas garantías, el hombre confesó uno de los secretos más guardados de Irak: donde se escondía Saddam Hussein. Él dijo que se escondía en At-Atwar, un pequeño pueblo agrícola. Entonces volvimos al inicio de la historia. Las tropas registraron dos granjas señaladas por el prisionero junto al río Tigris, pero las casas estaban completamente vacías. Pensando que la misión había fracasado, los soldados decidieron retirarse. Fue entonces cuando Mohammed Ibrahim señaló una pequeña choza de 2 habitaciones, pero tampoco había nadie ahí adentro. Mohammed estaba en un dilema. Quería salvar a su familia, pero su orgullo impidía entregar dónde estaba su líder, así que se le ocurrió algo. Saddam Hussein, mediante gestos, comenzó a patear la cuerda que sobresalía de la tierra, justo afuera de la cabaña. Los soldados entendieron la indirecta, levantaron la trampilla y de ahí sacaron a Saddam Hussein de ese agujero. La captura del dictador se convirtió en una de las imágenes más icónicas, pero la realidad política fue muy distinta. La captura de Saddam no puso fin a la guerra de Irak. Saddam pasó décadas construyendo un culto a su personalidad, saturando el país con propaganda para que la gente viera a un líder sobrehumano, y Estados Unidos usó la misma estrategia que utilizó él para humillarlo. Enviaron a periodistas de todo el mundo para que vean lo bajo que ha caído el hombre que construyó los palacios más ostentosos de Medio Oriente, así difundiendo imágenes y videos donde él se veía derrotado y frágil. Y cuéntenme, ¿qué les pareció la caída de Saddam Hussein y en la manera que fue encontrado? Y hasta aquí el video de hoy. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós.